Y hoy vamos a estar estudiando lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 21, versículos 12 al 17. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando acerca de cómo el Señor tuvo su entrada en la ciudad de Jerusalén como el Rey de Reyes montado sobre un pollino, ¿se recuerda? Y hoy, hermanos, vamos a continuar estudiando lo que dice la palabra acerca de él. Y mire lo importante de esto, porque es algo muy del día de hoy lo que vamos a estudiar, y es acerca de la purificación del templo. Hay algo que el Señor desde el inicio, desde el principio ha querido, y es que lo que es su casa sea puro. Y hermano, y muchas veces sin darnos cuenta, al pasar el tiempo han habido situaciones que no han hecho o no hacen de la casa del Señor un lugar puro. Por eso le voy a pedir que pueda buscar en su Biblia Mateo 21, versículo 12, por favor, y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y ¿qué dice la palabra, hermanos? Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Esta porción bíblica que acabamos de leer, quiero que preste atención, porque esta demuestra el carácter de Jesús. Hay la manera en la que el Señor vio lo que estaba pasando en la casa de él. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la razón por la cual nos congregamos y qué es lo que debemos de hacer en la casa del Señor. Muchos hermanos en ese tiempo, si usted se recuerda, lo hablamos, estaban celebrando o comenzaba la celebración de lo que era la semana de la Pascua. Y ese era un mandato, si lo queremos decir de esa manera, que el Señor les había dado el día que los liberó de Egipto, para que se recordaran y no olvidaran, porque como nosotros los seres humanos somos fáciles para olvidar las cosas buenas que Dios hace, para que ellos recordaran año a año que el Señor los había liberado. Y era a través, se recuerda, de cómo él pasó a matar todos los primogénitos de Egipto, y iba a mantener a mantener salvos a los hijos de los israelitas si seguían sus instrucciones. Entonces estaban en esa semana donde habían miles de personas, no solo los de la ciudad, sino que también habían extranjeros. Y usted sabe, hermano, que no sé si usted se da cuenta que cuando la gente toma vacaciones, nunca normalmente se queda en el lugar donde está, sino que siempre va para otro lugar, porque la gracia de eso a veces es ir a conocer o salir de la rutina. Así como nosotros en nuestro diario vivir muchas veces vamos a otros lugares, así pasaba en ese tiempo. Habían algunos hermanos que vivían afuera de la ciudad, pero igual iban esa semana al templo porque sabían que era muy importante. Y no solamente iban al templo, sino que iban a ofrecer sacrificios, porque eso era lo importante de todo esto, a presentarse delante del Señor. Entonces habían muchas personas en ese tiempo. Ahora, vemos claramente en este pasaje que leímos que Dios no va a tolerar el pecado. Todo lo que es incorrecto Dios lo va a corregir y lo va a denunciar. Y es lo que nosotros a veces probablemente no nos agrada, porque a veces, hermano, a nadie le gusta que nos digan las cosas malas que hemos estado haciendo. Solo nos gusta que nos digan las cosas buenas, pero no las malas. Y las malas nunca, normalmente, o la mayoría de las veces, no se hace para lastimar, sino se hace para corregir y por aprecio, por amor.
Entonces es bien interesante que entendamos ahí en este tipo de situaciones en las que se encontró el Señor cuando entró al templo. Vemos ahí que hay un Dios compasivo y eso es algo que debemos de tener claro. Cuando nosotros venimos acá y venimos con una necesidad, no podemos venir esperando, dice, bueno, yo creo que lo mío es muy grande o Dios no lo hizo antes, entonces ¿por qué lo va a hacer hoy? Entonces no podemos venir con una predisposición, siempre tenemos que venir con un corazón lleno de fe, creyéndole al Señor que Él lo va a hacer. Ahora, para que usted se dé una idea de lo que pasó en ese momento, con lo que el Señor hizo, eso produjo, hermano, un gran escándalo. Escuche esto, eso hizo que hubiese un gran escándalo porque el Señor entra en el templo y lo primero que hace es empezar a tirar y hacer un relajo de todo lo que estaba pasando ahí. O sea, eso llamó la atención de muchas personas. Entonces quiero que usted pueda entender esto, que ese escándalo que se produjo, porque si al haber muchas personas, indudablemente toda la gente, escuche, toda la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Usted ha estado en una reunión donde alguien ha hecho un escándalo? ¿Verdad que cuando pasan esas situaciones, usted se olvida de todo lo que pasa en la fiesta, sino que se recuerda del relajo que hubo y quién lo provocó? Porque así somos, hermano. Nos gusta siempre que haya un poquito de picante a los tacos, porque eso es lo que nos encanta. Y todo mundo tira su ojo de reportero, cada uno da su versión, porque así pasa. Si no vea, pasa un accidente, hermano, a veces eso ni atrás del tráfico, todos los ojos de los que van pasando de lado quieren saber qué pasó, porque si no, no avanza, va la línea, hermano, y todo el mundo quiere ver, porque es un gran escándalo, ¿verdad? Algo que llama la atención. Entonces, lo que vemos ahí, hermano, que produjo ese escándalo, lo que Jesús hizo que se purificara el templo. Vamos a leer el versículo 12 al 13, y dice: entró Jesús en el templo de Dios otra vez y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué era lo que pasó, hermano? Que Jesús estaba ahí indignado de lo que encontró en la casa de él. Ahora, vea cómo era el templo. El templo estaba compuesto por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el tiempo de Herodes lo que hizo fue expandir el atrio, o sea, el patio. O sea que como antes de presentar el sacrificio, tenía que haber algo que sacrificar. Entonces ellos lo que habían hecho de la casa del Señor era, hermano, el montón de venta de animalitos ahí para sacrificar. Si tenía, pues se compraba su cordero, pero si no, si era medio pobretón, una paloma, porque aún daba alineamientos de la capacidad que podían hacer. Entonces vea esto, lo primero que hace el Señor, ve que han hecho una mercadería de la casa del Señor, porque eso lo hacían, hermano, para perdón de pecados. Pero todo esto lo que nos lleva a entender es que había sido contaminado, porque la intención no era buscar el perdón del Señor o buscar la presencia del Señor, sino que estaban haciendo negocios. Cuando dice la palabra en ese versículo que habían cambistas, es que como venían de diferentes lugares, entonces cada uno muchas veces o quizás traían monedas de otro tipo de moneda, pues, como decir, si usted va a su país ahora, pues en algunos se mueve el dólar, pero usted muchas veces necesita cambiar, hacer el cambio de la moneda para poder comprar, ¿entiende? Entonces eso era lo que pasaba, de que ellos estaban aprovechando. Si uno se queja cuando usted manda dinero a su país, bueno, en El Salvador le es lo mismo, pero cuando uno manda dinero a su país le dan al cambio de lo que quiere darle el banco, y usted sabe que a veces le pueden dar un poquito más, unos chines ahí de extra, pero usted tiene que aceptar lo que le dio el banco. A veces se pasan, a veces de poquito en poquito ellos hacen bastante dinero. Entonces eso era lo que pasaba, que esos cambistas estaban ahí, algunos iban con la intención de tener algo para sacrificar, pero aquellos se lo vendían caro. O sea, era un abuso que estaba pasando ahí. Entonces por eso el Señor dice ahí que tiró las mesas, dice la palabra,
de aquellos hermanos cambistas. A eso se refiere, aquellos que cambiaban la moneda. ¿Cuánto traes? Ok, tanto es el cambio. Y entonces se aprovechaban. El Señor estaba indignado porque en el templo uno tiene que ir para buscar la presencia del Señor. Mire, yo le voy a contar una historia real. Hermano, en una ocasión estábamos en una reunión ahí familiar. Y después de la reunión, como somos hermanos en Cristo, usted sabe, tratamos de ayudarnos unos a otros. Y hay gente que puede venir con segundas intenciones para hacer su negocio. Y entonces anda vendiendo una que otra cosa. Entonces, ¿cómo va? Deme fiado. Le da fiado. Como ese hermano iba a pagar, ¿va? Amén, hermano. Llegó la risa a usted. Entonces ahí habían dos cosas que pasaban. Que daban el producto para pagar la siguiente semana. El problema es que si no pagaban, no iban a la reunión, oiga. Había gente que se retiraba de las reuniones porque no pagaba, pues. Agarraba fiado y no regresaba. Y el que había dado fiado empezaba a preguntar por esa persona, y no era por un interés genuino, sino porque dice que no me pagó, se fue. Mire, hermano, a veces utilizamos las reuniones de la iglesia para hacer su propio negocio. Hay gente que viene a la iglesia dice, aquí hay muchos clientes, dice, y empieza a repartir su producto para venderlo, y eso no es bueno. Dañan la obra del Señor, porque hacemos de la casa del Señor comercio, un negocio. Lo vemos a los hermanos como clientes potenciales, y así no es esto. Ese tipo de cosas no le agrada al Señor. Amén, hermanos. Entonces vemos claramente que el Señor miraba cómo aumentaban el precio de aquellos animalitos que ellos tenían. ¿Por qué? Porque los que determinaban si era apto para el sacrificio eran los sacerdotes. Las personas quizás habían criado a esos animalitos desde pequeños, lo habían tenido, pero cuando lo presentaban delante del sacerdote, ellos lo primero que le decían era que no estaba apto para ser sacrificado. Se miraban obligados a comprar lo que estaban vendiendo todos estos mercaderes en la casa del Señor. El Señor miró todas esas cosas, cómo estaban sacando provecho de eso. Entonces vemos, hermano, claramente de que la casa del Señor puede transformarse, puede cambiar el sentido por el cual el Señor quiere que exista. En la casa del Señor hay que venir a buscar su presencia y no hacer negocio, y no venir con otro tipo de intenciones, porque eso, hermano, lo que sucede es que arruina la obra. Hay gente que también puede poner aquí a buscar gente para trabajar. Si no le paga, arruina la obra, porque el testimonio de la persona queda en boca de los demás. Si usted contrata a alguien que es hermano en Cristo, páguele, y páguele bien, y usted trabaje bien. Amén, hermanos. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor. Ahora, Jesucristo lo dijo y no fue un invento, eso era desde antes. Mire lo que dice Isaías capítulo 56 versículo 7. Dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte. ¿Lo encontró? Y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 21? Dice que la casa de él iba a ser llamada casa de oración. Diga conmigo, casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué le dije? Que venían de diferentes lugares. Ahora dice el versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Qué es lo que dice? Que la casa de él tenía que ser llamada casa de oración. ¿Para qué? Para sacrificios que fuesen aceptos delante de él en el altar. Ahora, Jeremías también nos dice esta palabra. Vea esto, porque el Señor dice para qué tiene que ser la casa de él, pero hace una advertencia el profeta Jeremías en el capítulo 7 versículo 11. Dice así: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Escuche, he aquí que también yo lo veo, dice el Señor. ¿Lo encontró? El Señor dice, imagínense cómo desde mucho tiempo atrás
el Señor ya estaba viendo cosas que contaminaban el templo. Las intenciones por las que la gente iba a la congregación, a la iglesia, era en este tiempo, en aquellos tiempos era el templo. La gracia de esto, hermano, es venir y buscar de la presencia del Señor. Y así el Señor, a través de ese escándalo que produjo el tirar las mesas, me imagino de que fue un impacto para todos los que estaban ahí, porque ese era el negocio que ellos tenían. Y al Señor no le importa lo que vayan a decir de Él. Y a veces nosotros nos detenemos porque qué es lo que van a decir, ¿sí o no? Y a veces, hermano, hay cosas que indudablemente no se pueden permitir. Por eso el Señor decía en la palabra, escrito está. Preste atención, porque Mateo siempre nos presenta a nuestro Señor como ese Dios con gran autoridad. Y el Señor siempre, para denunciar algo, no lo hacía con sus palabras, siempre decía, escrito está. O sea, confirmando que no era algo nuevo lo que Él estaba diciendo. Ahora, ¿quiénes eran los que conocían más las escrituras? Eran los escribas, eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que permitían los sacrificios, si eran aceptos o no? Eran ellos. Ellos sabían todo lo que estaba pasando. Ellos eran los que permitían a los mercaderes. Ellos eran los que permitían de que hubiese el cambio de moneda y que se aprovecharan de aquellos por la necesidad que tenían. Y usted puede ver eso. Hay gente que se aprovecha por amar a Dios, por amor a Dios. Fácilmente la gente cae poniendo falsas expectativas, falsas esperanzas en algo que no va a cambiar, sino que va a ser para beneficio personal de alguien. Porque eso también pasa en la iglesia. Se hacen las cosas con segundas intenciones. Porque le voy a decir algo. ¿Quiénes eran los que tenían el estándar de santidad delante del pueblo? ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes. Eran los que ministraban en el templo. Pero ¿quiénes eran los que estaban más alejados de él? Ellos. Sus intenciones no era el beneficio del pueblo, sino era beneficio personal. Eso es lo que podemos ver. Y no les importaba hacer de la casa del Señor un negocio. Y el Señor por eso vino y lo denunció. Ahora, en la iglesia así sucede también. La gente no ve a la iglesia como la casa de oración, sino que la ve como un negocio, como un changarro, para ver cuánto produce. No importa si es grande o pequeña, porque mire, le voy a decir algo. A veces miramos algo grande y decimos, estos son unos pisteros, ¿verdad? Pero también puede ver algo pequeño con otras intenciones. Porque el Señor lo que nos demuestra, y en el versículo 14 quiero también que veamos lo que dice, que ahí nos muestra la compasión de Jesús. Diga conmigo, compasión. El Señor no cobra por orar. Si usted da una ofrenda, no quiere decir que voy a orar más yo por usted. Y eso también, hermano, es no purificar el templo. Porque las oraciones no se compran. El Señor nos muestra en el pasaje 21, capítulo 21, versículo 14. Mire lo que dice. Y vinieron a él, ¿quiénes, hermano? En el templo, ciegos y cojos. ¿Y qué dice la palabra? Los sanó. ¿Sabe por qué dice la palabra o Mateo se enfoca en recalcar esto? Porque ellos, los ciegos y cojos, estaban destituidos de la sociedad, no servían para nada. No podían ni siquiera entrar al templo porque eran inmundos por la condición en la que ellos se encontraban, ¿entiende? Y Jesús no tuvo reparo. ¿Entendemos ahora el sentido? El sentido de venir a la iglesia, el sentido de estar acá es buscar a Dios en oración. Y si venimos con una necesidad es para que Dios nos sane, para que Dios dé vista al ciego, levante al cojo, hermano, dé vida a aquel que está muriendo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de un corazón que le crea. ¿Está entendiendo esto? A cambio de una persona que tenga fe que Dios lo va a hacer. Porque la misma palabra nos recalca y dice así, vinieron a Él. En muchas ocasiones Jesús iba a ellos y en otros las personas venían a Él diciendo, Él es el único que puede hacer algo por mí. Entonces ahí nos muestra la compasión que el Señor tiene. Nos recuerda lo que es la casa de Dios. Nos muestra, hermano, que Él jamás va a rechazar al necesitado. Jamás. No importa la condición en la que las personas estén, no importa lo que hayan hecho, jamás Dios va a rechazar. Pero ¿quiénes son los que lo rechazan? Muchas veces nosotros, diga conmigo yo. Muchas veces he sido yo porque lo veo.
Usted sabe que cuando nosotros nos tenemos un paradigma en nuestra mente, un bloqueo mental, yo lo veo y digo, desde ese momento yo estoy rechazando a esa persona y no le estoy dando la oportunidad de que Dios pueda trabajar en sus vidas. Dios siempre va a obrar en alguien que tenga necesidad, pero los que descalifican a esos siempre van a ser los religiosos, siempre van a ser, hermano, aquellos que no van a creer lo que Dios puede hacer. Mire lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 3. Isaías 35, 3 dice así. Y era un pasaje, hermano, que lo hemos leído anteriormente. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Versículo 4, ¿lo tiene? Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con ¿qué, hermano? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán, ¿qué dice? Abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjese las palabras que encontramos a través del profeta Isaías. Y el Señor claramente dice: escrito está, casa de oración será llamada a mi casa. Así va a ser llamada. Pero nosotros pensamos que solo eso era lo que el Señor decía cuando escrito está. No, está escrito que en la casa del Señor también se van a sanar los enfermos, también van a saltar los cojos, la boca, el mudo va a hablar, el corazón duro será quebrantado. Entonces, hermano, es la oportunidad que tenemos cuando venimos acá, que Dios obra en todo eso. Lo puede hacer en cualquier lugar, porque esto es una estructura material. La iglesia somos nosotros, con aquellos que tengamos esa disposición. Entonces, vemos ahí que el escándalo de Jesús lo que provocó fue la purificación del templo. Provocó, y vemos ahí la compasión de Jesús nuevamente. Recuerde algo, que el Señor ya está a punto de ir a la cruz. Está a punto de ya pagar el precio por nuestros pecados, pero aún así no dejó de hacer milagros. Y eso es lo que Mateo nos quiere mostrar, de un Dios misericordioso. Él hubiera perfectamente dejado pasar eso, dice: de todas maneras, igual yo voy a ir a la cruz del Calvario y estos no van a cambiar. De hecho, no cambiaron, por eso ellos mismos lo llevaron a la cruz. Se recuerda, eran parte de la multitud que al final le pidieron a Pilato que lo mandara a la cruz. Entonces vemos ahí esto tan importante. Ahora, y aquí viene esto que quiero que usted medite. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, hermano, tenemos que venir entendiendo que Jesucristo es el centro de la adoración. Diga conmigo: el centro de la adoración. Ahora, cuando hablamos de adoración es que nos rendimos completamente a Él. Aquí no es, hermano, la exaltación de alguien, porque el gran problema que hemos tenido los cristianos es que nuestros ojos siempre están puestos sobre alguien. Muy buen predicador puede ser, muy buena gente puede ser, pero empezamos a tener la confianza en alguien y eso le roba toda la adoración a Dios. A veces por eso se rinden, hermanos, a cantantes, a adoradores, a buenos predicadores. Usted se da cuenta de que lo que la gente está haciendo es rindiéndose a ellos, olvidándose de la adoración al Señor. Mateo capítulo 21 versículo 15 dice así: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, ¿qué dice ahí, hermano? Se indignaron. Veamos este panorama y visualicemos lo que está aconteciendo. Entra el Señor al templo, tira las mesas, hace un relajo, dice: casa de oración será llamado mi templo. Se quedan admirados, se le acercan dos enfermos, un cojo, y lo sana. Pero no se queda ahí. Cuando la gente ve lo que el Señor hace, empieza la adoración a Él.
pero no de parte de todos. Porque siempre pasa esto, hermanos. Dios obra en la vida de alguien, pero el otro como que no le pasó nada. ¿Se da cuenta? O sea que podemos ver lo mismo. Unos se van a rendir a Dios y otros les va a dar lo mismo. O sea, cuando usted ve a gente así, no se sorprenda, eso es normal. Quienes se lo pierden son aquellos, porque eso es lo que vamos a encontrar aquí en la palabra. Esos escribas y sacerdotes se indignaron por lo que estaban viendo. ¿Quiénes eran los que se maravillaron de lo que Jesús había hecho? ¿Quiénes? Ahí lo tiene en la escritura, tiene su Biblia abierta. ¿Quiénes fueron los que se maravillaron, hermano? Dígalo fuerte, ¿quiénes fueron? Los muchachos aclamando en el templo. ¿Sabe qué muchachos eran? Porque nosotros quizás no captamos muy bien lo que pueda estar diciendo la escritura. Todavía aquellos que no tenían 12 años seguían siendo niños. Después de los 12 años era ya considerados como adultos. Cuando dice la palabra que esos muchachos estaban ahí era porque probablemente los estudiosos piensan que habían niños que ya estaban en una edad de los 12 años o grandecitos para ser presentados. ¿Entiende? Por eso la palabra dice, y ahí lo relacionamos por lo que sigue diciendo la palabra. Dice el versículo 16, y dijeron, oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo, si nunca leíste que de la, ¿qué dice ahí? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Mire la respuesta de Jesús. Aquellos se molestaron al ver a aquellos muchachitos adorando al Señor y diciendo, Hosana y el hijo de David. Hermano, aquí hay una percepción que podemos ver en la escritura. Nosotros miramos que los adultos son los que más adoran al Señor, ¿verdad? Y vemos a los jóvenes como bien indiferentes, como disimulados. Pero yo le voy a decir algo, eso muy pronto va a cambiar. Porque yo le voy a decir, a veces los adultos son más duros que un muchacho. Por todo lo que hemos adquirido, entre más sabemos, más se nos endurece el corazón, en vez de más rendirnos a Dios. Aunque quizás no han sido las cosas como nosotros hemos querido, pero más nos hemos vuelto rebeldes delante de Dios. Mientras que los jóvenes son más espontáneos. Si están molestos, pero ahí el Señor trabaja en sus corazones. Vemos ahí, hermanos, que para ellos en el templo, esos muchachos eran los que adoraban al Señor y aclamaban, era el centro de la adoración. Entonces siempre van a haber dos reacciones, aquellos que rechazan y aquellos que aceptan. ¿Quiénes lo rechazaban? Los sacerdotes. Por eso se molestaron y le reclamaron a él, porque ellos sabían de que el hacer eso era ir en contra de lo que ellos enseñaban, porque para ellos no era Dios. Cuando ellos decían Hosana al hijo de David. Entonces vemos ahí, hermano, cómo el Señor responde a través de lo que esos jóvenes, esos muchachos hicieron. Y no lo hace con lo que él cree, sino lo hace a través de la escritura. Algo que debemos de notar, de que el Señor no paró de mencionar la palabra en el templo. En la iglesia se tiene que predicar la palabra, hermanos. Más que poder hacer de la iglesia un lugar donde se vuelva un centro de entretenimiento, porque a eso ha caído la iglesia. La iglesia, hermano, ha caído en esas, lamentablemente, en esas situaciones que ahora ya no distingue qué es qué, porque los comportamientos son parecidos. Y algo tenemos que ser diferentes los creyentes. Amén, hermano. Hace poco me dio tristeza porque miré algo que me dejó meditando, fíjese. Hace unos días hubo un concierto, no sé si fue concierto, pero vino un cantante cristiano que me gusta mucho su música y todo. Pero miré, hermano, un descontrol total en el lugar donde estaba. Dije, de ahí hay un problema. Porque no hay nada que pueda hacerte adorar más a un hombre que a Dios. Y siempre uno debe de guardar respeto para las cosas del Señor.
Si Dios te hizo libre, no es para que hagas de la casa del Señor un relajo y un desorden, no. En la casa del Señor es para adorar, para tener un corazón sincero, para derramarse. No para empezar a tirar y hacer volteretas, hermano, como aquellos cuando van los artistas mundanos y la gente hasta ¡ay!, le empiezan a tirar ropa íntima. ¿No ve eso usted, hermano? Que ahí es donde se sienten los artistas felices. Solo eso les falta a los cristianos. Tienen los mismos comportamientos para un ser humano. ¿Y dónde queda la reverencia a Dios? Adore al Señor de corazón. Dice Salmos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjese, ¿de dónde dice el Señor, hermano? De la boca de los niños. No puede haber alabanza a Dios sin reconocerlo a Él y darle lugar a Él. Entonces, ahí vemos que la prioridad de nuestra vida debe de ser el Señor en todo momento. Y en la casa del Señor también, hermanos, podemos ver que Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Hay gente que se ha lucrado de este evangelio, por eso han contaminado el templo. Hay gente que ven a la iglesia o ven a las personas como un medio para sacarles dinero. Y causan dos efectos. Unos que lo dan como borregos sin tener ningún tipo de entendimiento, ¿verdad que sí? Porque hay gente que todo lo cree. Hay gente que si le piden $1,000 para que sea sano, los da, pero eso no le va a servir de nada. No va a obtener una sanidad porque usted dé una ofrenda grande o pequeña, no. Pero viene el otro efecto, aquel que no da nada, que se vuelve incrédulo en todas las cosas. Entonces los dos están mal. Tanto aquel que no hace las cosas por poner la confianza en algo, por hacer algo, y aquel hermano que cierra su corazón para todas las cosas del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el que hace la obra es el Señor. Ahí claramente lo encontramos. El Señor es el que purifica, el Señor es el que sana, y el Señor es el que merece toda la adoración. Y cuando nosotros nos arrepentimos, porque cualquiera puede ser un mercenario del evangelio, pero si se arrepiente, hermano, si se arrepiente, puede obtener la gracia de Dios. Y eso va para todos nosotros. Si hemos cometido errores, si hemos hecho cosas indebidas en la casa del Señor, si nos arrepentimos de corazón, podemos alcanzar misericordia, gracia y perdón de pecados. El Señor quiere que haya en su casa un lugar que sea santo, que sea puro, que sea genuino, que sea de corazón, que aprendamos la palabra, que no vengamos, hermano, a ver como un club, porque hay gente que ve la iglesia como un club social. Estoy ahí para relacionarme con las personas. Eso no sirve, eso no te va a sostener cuando vengan los problemas. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.